último minuto. Bien, vamos a revisar información internacional. A esta hora reportan un ataque masivo a la red de trenes de alta velocidad en Francia, un sabotaje a las líneas férreas en el marco, ¿no?, de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Está con nosotros aquí la gringuita querida Mariana Schmidt con nosotros para ampliar esta información que de verdad llama mucho la atención, el tema de la seguridad, justamente a horas de que comiencen ya los Juegos Olímpicos. Exactamente, este es un caos ferroviario por un ataque masivo que ha afectado a 3 de las 4 líneas ferroviarias de alta velocidad y con una conectividad no solo en París, sino que en el resto de Francia, como también en otros países. De hecho, estoy viendo que hay cancelaciones, por ejemplo, para dirigirse de París hacia otros países. Son en estos momentos 800.000 los pasajeros afectados por esta falla producida por un sabotaje. Se está investigando quiénes están detrás, si hay un sabotaje, no solamente que se atacaron algunas vías, porque hay personal ahí trabajando, sino también anomalías a nivel de tecnológico. Y es por eso que es muy amplio el impacto que está generando en estos momentos y está la falla que han tratado de uno a uno de ir determinando y resolverlo, que se va a extender por todo el fin de semana en un día crucial. Hoy comienza la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos, cuya sede es París, exactamente cuando sean allá a las 7:30 de la tarde, 1:30 de la tarde, hora chilena, comenzaba todo este ceremonial en una capital completamente blindada, 45.000 efectivos, con una ceremonia atípica al aire libre, sin lo que se hace en forma convencional, que es hacer una jornada inaugural en un estadio, por ejemplo, y aquí va a ser 6 kilómetros en los alrededores del río Sena, con esta digamos, de un escenario donde van a haber varias estrellas de la música. Por eso no es... Hay un punto que es, primero, casual. Varias cosas. Primero, hubo una amenaza en los días previos, digamos, a la inauguración, entiendo, del grupo radical Hamas, ¿no?, que lanzó una amenaza en contra de Francia, incluso involucró al presidente Macron, en fin. Entonces hay un antecedente. No sé si tiene que ver con eso o no, pero de que lo hubo, lo hubo. En primer lugar. En segundo lugar, cuando tú haces una inauguración en un estadio, es un espacio controlado. Muy controlado. Pero aquí va a ser en París, en la ciudad de París, en la ribera del río. O sea, la posibilidad que algo ocurra se amplía y la capacidad de control es mucho menor, entiendo, ¿no? Exacto, pero además, sí, por eso estaban todos ahí expectantes de cómo es esa cobertura y el blindaje justamente en esa área. Pero te despiertas con esto, con un París donde están 3 de los 4 trenes, líneas ferroviarias sin uso. Hoy comienzan las vacaciones de verano en Francia, entonces era un día de salida y de ingreso a la capital. Oye, entonces, es el peor momento. Es el peor momento, así es, preguntarte si hay heridos o no. Y tenemos, entiendo, la imagen en vivo de lo que ocurre ahora, con trabajos en las líneas férreas en distintos lugares. Eso es lo que está pasando en estos momentos con personal ahí ferroviario, el RER, que le dicen allá, ¿no?, que es el sistema de interconexión que tiene con trenes, con, bueno, lo más transitado es París-Londres, París-Bruselas, en general, bueno, y toda la conectividad interna. Se usa mucho para llegar a la ciudad el tren. Sí, no, o sea, después las combinaciones con metro, pero el tren es fundamental la conectividad. De hecho, justo lo que tú estás diciendo, París-Londres, París-Bruselas, están cancelados. Todo está cancelado. Lo que París, lo que además, está en el centro de Europa, entonces muchas veces tú tomas un tren en Berlín y haces Berlín-París, París-Ámsterdam, o tomas en Bruselas, Bruselas-París, París-Madrid. O sea, está en el centro, entonces tú conectas en la Grande Uno, tú conectas ahí en París. Exacto. De hecho, las conexiones afectadas circulan entre París y todo el área del occidente, el norte y el este. ¿Qué pasó con la línea que va hacia el sur? Alcanzaron de frustrar ese sabotaje. Lo que estamos viendo en imagen en vivo en directo... Perdón, ¿son detonaciones? Es que aquí, en este caso, hubo detonaciones. Si tú te fijas, menores, pero efectivamente que dañan las vías, por lo tanto no pueden transitar.
son trenes de alta velocidad, o sea, con mayor razón tienen que tener eso completamente arreglado y dicen va a ser muy lento. Imagínense de aquí al fin de semana, con un París completamente blindado y que amanece además con lluvia. Llueve sobre mojado. Estas son áreas estratégicas, o sea, cuando se habla de infraestructura crítica, efectivamente el tren lo es, y ¿no? la estación de trenes, que ahí veíamos ya funcionarios militares con armamento de guerra pasearse por la estación de trenes. Hay dos elementos aquí que están de alguna u otra manera salpicando los Juegos Olímpicos, y tengo que decirlo, o sea, por una parte la acción de Israel sobre los territorios palestinos, para muchos de nosotros una acción genocida, ¿no?, que está salpicando sin duda al evento, porque obliga a tomar postura, había manifestaciones pro-palestinas, se ha pedido incluso que se deje fuera Israel, o sea, ha habido una serie como de... Estados Unidos que dice Netanyahu es un aliado. Variables ahí que van a complicar el desarrollo del evento. Y la guerra en Ucrania, sin duda que sí. O sea, todas las sanciones a los deportistas rusos, entonces es un momento muy delicado para la celebración. Oye, y ya se han visto superados, José. Fíjate que, bueno, el partido de Argentina-Marruecos entraron 7 veces. O sea, el tema de la seguridad está muy, muy complejo. Hacer Juegos Olímpicos en esta situación mundial que tú describes es muy, muy difícil, muy complejo. Por la contingencia que ustedes dicen y además porque había alertas terroristas desde hace bastante tiempo. Ustedes saben que es latente el tema, sobre todo en Francia, donde está la mayor comunidad musulmana de Europa y donde se han perpetrado varios ataques terroristas, lamentablemente, motivados por lobos solitarios que siguen a los Estados Islámicos o siguen a Al-Qaeda, y hemos visto una serie de atentados que lo hemos reportado los últimos años, y esta no era la excepción. Hace 2 días atrás detuvieron a un joven de 18 años, él estaba planeando un ataque terrorista en el estadio de San Etienne, donde se iban a jugar los partidos de fútbol. Logran detenerlo, y él tenía un plan de ataque no de uno, sino de varios atentados en esta jornada de los Juegos Olímpicos. Solitarios, dice. Y son los famosos lobos solitarios que sienten ese llamado. De pronto algunos forman parte muchos de células. Fíjate que a propósito hay harto documental hoy en día sobre la situación de muchos jóvenes que de pronto el papá dice, oye, lo activaron, lo reclutaron de alguna manera en alguno de estos movimientos fundamentalistas, y por eso los colegios incluyeron, por ejemplo, un ramo de pertenencia a la patria con esto de la igualdad, la fraternidad. Son naturalizados franceses, pero se sienten, digamos, medios ajenos a la cultura francesa, aunque nacieron en Francia. Tú diste en el clavo, eso es. Es que eso es, porque se habla de las generaciones. Y a pesar de que son generaciones que nacieron en Francia, se sienten motivados, activados cuando ven justamente todo este mensaje a través de internet, y ahí actúan. Y por eso les decía que es un antecedente no menor, que la mayor comunidad musulmana de Europa vive en Francia. Y ahí hemos visto esto. Entonces había alerta terrorista, 45.000 efectivos desplegados que no son solo franceses, han venido de distintas partes del mundo a apoyar justamente para que hoy, en el caso de París, esté completamente blindado. Los Juegos Olímpicos son en las principales ciudades, sí, no solo en París. Pero es un momento difícil, o sea, es un momento difícil a horas de comenzar los Juegos Olímpicos. Recuerdo la detonación de la bomba en Atlanta el año 96, los Juegos de Múnich, ¿te acuerdas? O Berlín, claro. O sea, hay momentos de la historia en que no hay, digamos, ánimo para una celebración tan jocosa. Y creo que este es uno de ellos, producto del tema palestino y producto del tema ucraniano. No estoy diciendo, me está en contra de los Juegos Olímpicos, no, por favor. Sino estoy solamente diciendo que hay que saber leer un poco lo que, digamos, el momento, el tempo político y social de Europa. Y un diseño, José, que a lo mejor, y gringuita, que no calza con lo que... Con las medidas de seguridad, porque recorrer 6 kilómetros al aire libre. Claro, una inauguración donde se anuncia la presencia de varias estrellas, las delegaciones. O sea, esto ocurre a horas de que partan los Juegos. Ahora, las autoridades que han dicho que no hay ningún vínculo, lo cual me llama la atención, que indicaría que todo esto se produce porque hoy es la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos. No vinculan esto, lo cual me parece raro, me huele mal, me huele mal. ¿Hubo una amenaza terrorista hace 2 o 3 días o no?
Sí, Te lo claro. pregunto porque yo lo recuerdo, lo vi, lo leí, pero tú eres la especialista. No. ¿Hubo una? No, sí, hubo. Por eso se activó esto y se ha hecho un barrido, un despliegue aéreo, marino. Ustedes se imaginarán un personal también especializado para ahí, estar ahí por cielo, mar y tierra. Habló ya el ministro de Transportes, ha calificado, primero condena enérgicamente lo que ocurre, este ataque masivo, y dijo que son acciones criminales que van a afectar entonces hasta el momento a más de 800.000 personas es lo que está afectando. Entonces llama mucho la atención que, claro, en el día de hoy se produce esto, era una advertencia, no estaban dadas las condiciones por la contingencia mundial, por la cantidad de protestas que han habido en el último tiempo, sobre todo en contra de la guerra en Medio Oriente, para hacer un evento de este tipo, con toda la convocatoria no solo de periodistas, sino también de deportistas, de elite, delegaciones, de todo el mundo. De todos Entonces, lados. Imagínense cómo se trasladaban todas esas personas. Primero, hay una comunidad árabe muy grande en Europa, primero. Segundo, ha habido paralizaciones y protestas estudiantiles en los últimos... Claro, también está muy delicado el ambiente. O sea, bueno, se llamó una jornada de ira mundial hace no tanto, ¿te acuerdas? Sí. Además en distintos países, o sea, ha estado muy convulsionado, ha habido muchas protestas. Efectivamente, digamos, los Juegos Olímpicos son una vitrina, probablemente para muchos grupos, de mostrar... No estoy diciendo con esto que haya que llevar adelante atentados terroristas, pero evidentemente la causa palestina va a estar en el ojo más de los visible, Juegos Olímpicos. con un gobierno no muy fortalecido, ¿no? Exacto. O sea, Macron después de las elecciones tampoco salió tan bien parado. Entonces, ahí hay ciertas variables que me parece que hay que considerar. Un gallito político. Hay varias variables, sí, porque el detenido hace 2 días era un checheno. Entonces, en el fondo, son muchas las variables de la contingencia mundial. Tenemos la invasión rusa en territorio ucraniano, como les decía, y Francia, que constantemente está con alertas terroristas. Y lo hemos vivido. De hecho, cuando fue... los ataques, los últimos, estaba el Estadio Nacional, ¿verdad?, de París, los restaurantes, la sala de conciertos del Le Bataclan, todo en una misma jornada. La inauguración es hoy a las 7:30 de la tarde, hora de París. Exacto, 1:30 de la tarde, hora chilena, ya, y se estaba al comienzo informando que se iba a retrasar por la lluvia, porque más encima comenzaron con la lluvia, pero acto seguido empezó esto. El desfile de las delegaciones es por el borde del Sena, pasando por la torre. 6 kilómetros por el borde del Sena, por eso también hay mucho resguardo en el río Sena, por eso le digo tierra, mar y aire, y en este caso no es más complicado, porque aquí el río, la posibilidad de, estoy pensando, de la presencia de un tirador. Que alguien deje una mochila, o sea, mira, mi hija que, bueno, vive en Francia, ahora no está ahí, pero me dice, por ejemplo, que ella tiene que botar una maleta que estaba toda en muy malas botar una maleta que estaba mala. Y la tenía que dejar abajo, pero tú tienes que dejar, por ejemplo, el nombre tuyo, José Antonio Neme, tu teléfono, todo. O sea, cuando tú botas algo así que puede ser un elemento que llame la atención o sospechoso. O sea, las medidas de seguridad son extremas. Si tú ves una mochila, tienes que dar aviso inmediatamente. Los basureros se cambiaron, ya no son sólidos, sino que tienen un plástico. Entonces tú tienes que ver lo que hay al interior de ese basurero, que es donde a veces dejaban artefactos explosivos. Interesante lo que tú dices. Y por eso todos estos días, y hemos visto el registro desde hace más de un mes, cómo están todos los días, no solo el despliegue por tierra, sino que con drones. Incluso tuvimos que mostrar en su momento cómo con helicópteros sobrevolaban por debajo de la Torre Eiffel. Por debajo de la... Por eso tenemos todas esas imágenes, porque en el fondo, para que vean el despliegue técnico de efectivos, y aún así pasa esto. La torre está en una gran explanada del Trocadero que es muy ancha. Estoy pensando... En lo Elis, claro. Claro, o sea, no, lo que pasa es que la torre está emplazada en la mitad del Trocadero, que es una suerte como de parque gigante, que después tiene una elevación. Pero nada, estoy pensando en la magnitud del espacio, o sea... Controlar las variables en torno a la torre es muy difícil. Está lleno de escala, está lleno de desniveles.
como dice la Karen, un tirador, una mochila abandonada, una cartera, un auto que está en un pequeño, digamos... Y está todavía presente ese miedo de lo que pasó en el Bataclan. ¿Te acuerdas que comienza esta explosión en un lugar? Y después había en un restaurante chiquitito. O sea, empieza, que es un poco también lo que pasó en Estados Unidos. Se empiezan a activar focos en distintos lugares y la policía, mientras va a un lugar, inmediatamente pasa a otro lado la atención. Lo que pasó en el Charlie Hebdo, el diario satírico. Claro, donde hacían estas caricaturas, o sea... Ingresaron los islamistas, entran a la oficina de Charlie Hebdo y justamente ahí dispararon indiscriminadamente y mataron a varios periodistas. Sí, es que es latente el problema que hay en Francia con el tema del terrorismo, y aquí llama mucho la atención quiénes están detrás. Se habla de un ataque coordinado, evidentemente. A la misma hora, estos sabotajes en las distintas líneas. ¿Quiénes podrían haber estado detrás? Porque por eso esa es la gran pregunta. Una sola persona, un lobo solitario, no puede instalar simultáneamente explosivos en las líneas de trenes. O sea. Exacto, hay un grupo, porque hay un ataque en las vías de estas 3 de las 4 líneas de alta velocidad de trenes, pero también a nivel tecnológico. Entonces es algo... No es como lo que pasó con Trump de una persona. Acá ya sabemos lo que puede provocar, además, o sea, por eso en la vida de alguien, pero acá hay un diseño, o habría eventualmente un diseño. Fíjate que nada de lo que se había planificado, no es por echarle ahí algo malo a los Juegos Olímpicos, pero no ha sido lo que se esperaba. O sea, decían que la ciudad iba a estar repleta, y no ha sido tanto, porque bueno, los arriendos son caros, mucha gente dice, los parisinos se fueron, todos. Es que claro. Y la gente a lo mejor toma, no sé, arriendo, estos Airbnb más lejos de la ciudad, porque es muy más barato, son muy elevados. Las entradas, tú llegas a comprar, por ejemplo, el José dice, ya quiero ir a ver el tenis, pero por algoritmo te sale a veces esgrima, tenis, entonces tú quedas a lo mejor en otras ciudades viendo otras competencias. Entonces no es por criticar mucho el sistema, pero no es lo que se esperaba. No, y es paradojal, fíjate, porque había reclamos. Yo me acuerdo perfecto hace un par de días de Christel Kobrich, bueno, que la nadadora, hay muchos de nuestros representantes chilenos que van a estar en los Juegos Olímpicos, y ella criticaba que estaban llegando tarde a las competencias, bueno, en este caso los entrenamientos, porque por la seguridad. Hay tanto control que no lograban llegar a tiempo en esto. Entonces imagínate, o sea, hay críticas por todos lados, pero se requiere. Sí, hay que colaborar también. Sí, hay que colaborar. O sea, tanto los deportistas, las delegaciones, los instructores y el público en general, insisto, no está el horno para bollos. Entonces, la situación en Europa y la situación mundial está muy delicada. Hay 2 situaciones bélicas muy sangrientas, muy crueles y muy crudas, que van a teñir o estarían, digamos, ensombreciendo la celebración. Entonces hay que colaborar, te van a revisar hay que prestarse para los controles, o sea, hay que colaborar. Yo creo que ese es un llamado que podríamos hacer todos. Vamos a estar muy pendientes, porque vamos a estar en vivo a las 1:30 de la tarde, hora chilena, con este despliegue, si es que no se atrasa, como se preveía por el tema de la lluvia, y ver este espectáculo que ya se está tiñendo por esto. Y con Celine Dion, con Lady Gaga, imagínense las delegaciones, las banderas. Vamos a estar mirando el equipo chileno, los abanderados. Entonces, ojalá quedarse con esto, pero esta antesala es muy mala. ¿Por qué? Porque la reparación de esto por lo menos va a extender hasta el fin de semana. Así que los trastornos para todos los que están ahí viajando, los mismos chilenos que están allá, va a ser tremendo.